Hoy vamos a hablar del sector externo y voy a explicar un instrumento que es el que sirve para medir el desempeño de los países frente a la economía internacional, que se llama balanza de pagos. También vamos a hablar de la posición de inversión internacional y de la deuda externa. En primer lugar, vamos a ver qué es la balanza de pagos. Bueno, se dice que la balanza de pagos es un registro sistemático de todas las transacciones económicas efectivamente realizadas entre los residentes de un país y del resto del mundo. De esta definición tenemos que tener en cuenta que, por un lado, es un registro sistemático, quiere decir que se realiza sistemáticamente, de una manera ordenada, el registro de las transacciones. ¿De qué transacciones? De algunas no, de todas las transacciones económicas que se realicen y que se hayan realizado efectivamente, o sea, aquellas que se prevé realizar, están en vías de, no se incluyen, solamente se incluyen aquellas efectivamente realizadas. ¿Entre quiénes? Entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Por eso es importante tener en cuenta qué significa la palabra residente. Residente es todo aquel que tenga el centro de interés económico principal en ese país. Es decir, que la mayoría de las personas que están un año, el año en estudio, ¿no?, dentro de ese país, van a ser residentes. Hay algunas excepciones a este principio, que son, por ejemplo, los diplomáticos, los militares, las tripulaciones o estudiantes que conservan la residencia en su país de origen. Es decir, todos aquellos que, a pesar de que están un año entero en ese país, su centro de interés económico principal está en otro país. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que se registra teniendo en cuenta el criterio de lo devengado, es decir, no importa si se pagó o no, sino si efectivamente se concretó la operación. Cuando se tiene en cuenta el criterio de si se pagó o no, se llama el criterio de lo percibido en lugar de lo devengado. Acá se utiliza el de devengado. Y por otro lado, ¿a qué importe vamos a contabilizar las transacciones? A los precios de mercado, es decir, al precio en el que entidades económicas independientes acuerdan realizar una operación. Acá estamos viendo cuál es la estructura de la balanza de pagos. Después vamos a ver cada uno de los conceptos dentro de esta estructura. Lo importante es saber que, por un lado está el saldo de la cuenta corriente, que sumado al saldo de la cuenta capital y el saldo de la cuenta financiera, que incluye las reservas menos errores y omisiones, va a dar 0. Es decir, que está balanceado. Lo que hay que tener en cuenta es que para elaborar la balanza de pagos hay consensos internacionales, tal como les explicaba en cómo se mide el Producto Interno Bruto, también la balanza de pagos de los países. Hay acuerdos internacionales que se llega a establecer cómo se va a elaborar la balanza de pagos. Actualmente está vigente el Manual de la Balanza de Pagos número 6, que incluye algunas variaciones en cuanto a balanzas de pagos anteriores. Principalmente, acá lo vemos, está separada la cuenta capital de la cuenta financiera y dentro de la cuenta financiera se incluyen las reservas. Y en este gráfico estamos viendo los tres conceptos que queremos desarrollar hoy, que son, por un lado, la balanza de pagos, que es lo que está en el medio. Por otro lado, la posición de inversión internacional, que está al principio del final. Y por otro lado, la deuda externa, que está dentro de pasivos. Esto se expone para que tengan en cuenta que las tres cuestiones están relacionadas, que por un lado, lo que está en el medio, que es la balanza de pagos que vamos a ver en primer término, se trata de flujos, es decir, de todo lo que ocurre de entradas y salidas, compras y ventas en un año. Y por otro lado, la posición de inversión internacional es un stock, que tenemos un stock al inicio, que va a ser modificado, sobre todo por la cuenta capital y financiera,
y me va a dar como resultado una posición de inversión internacional al final. Dentro de esa posición de inversión internacional van a estar dentro de los pasivos la deuda externa, que también es un stock, porque tenemos una al inicio y otra al cierre del periodo. En primer lugar, vamos a hablar de la cuenta corriente, que es uno de los componentes de la balanza de pagos, el primer componente que vemos. Y acá va a estar integrado por la balanza de bienes y servicios, que está constituida por toda la comercialización de bienes y servicios que se realiza entre residentes y no residentes. Acá están las exportaciones e importaciones de bienes, de servicios que van a estar constituidos principalmente por transporte, viajes al exterior, fletes, seguros y otro tipo de servicios. Después están los ingresos primarios, que ahí tenemos un importe muy chico de remuneración de empleados, que son remuneraciones de empleados que presten servicios para no residentes. Después tenemos la renta de inversión, que está constituida por principalmente intereses y dividendos, y este es un importe significativo, y otros ingresos primarios. Y por otro lado tenemos los ingresos secundarios, que también representa un importe muy bajo y que está constituido, por ejemplo, por los impuestos, las jubilaciones y otros importes de poca significatividad. Acá vemos un gráfico de economías seleccionadas, que son las 10 economías con mayor superávit de cuenta corriente y las 10 economías con mayor déficit de cuenta corriente. Este gráfico lo que muestra es la heterogeneidad de países que tienen superávit o déficit. Fíjense que entre los países con mayor déficit de cuenta corriente está Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, y también Argentina, Turquía, México y Pakistán. Con lo cual, no necesariamente el déficit en cuenta corriente coincide con países centrales o con países de la periferia, sino que tiene que ver con otra cuestión. Y estos desbalances de cuenta corriente se produjeron a partir de la década del 80, cuando hubo una relocalización de algunas industrias que trasladaron sus plantas productoras intensivas en mano de obra a países donde la mano de obra es más barata, lo que provocó estos desbalances globales en la cuenta corriente. En este gráfico lo que vemos son los saldos de cuenta corriente y de cuenta financiera de la balanza de pagos de los Estados Unidos entre 1970 y 2018. Y se puede ver cómo a partir de la década del 80 hay déficit de cuenta corriente que es compensado con la cuenta financiera. Estos son los conceptos que incluye la cuenta de capital, que es una cuenta con un monto muy poco significativo, porque incluye, por ejemplo, las adquisiciones que se hagan de inmuebles en el exterior, que eso está incluido en adquisiciones y disposiciones brutas de activos no financieros no producidos, y transferencias de capital. Y en la cuenta financiera se van a registrar los movimientos de capitales. Acá va a estar la inversión directa, que incluye aquellas inversiones que tienen como un objetivo estratégico, en el sentido de que son inversiones a largo plazo en una empresa, que tienen como objetivo tener poder de decisión en esa empresa, por ejemplo, con lo cual implica que tenga un porcentaje determinado. Después están las inversiones de cartera, que son inversiones más especulativas, podríamos llamarlas. Los derivados financieros, otras inversiones y los activos de reserva. Por último está lo que se llama errores y omisiones, que es para que esa cuenta que vimos al principio de cero. Entonces se va a poner un número para que quede balanceada la balanza de pagos, y es una cuenta que es equilibradora o de discrepancia estadística, y también hay que tener en cuenta que cuando los errores son persistentes, sirven para detectar los flujos financieros ilícitos.
Como vimos al principio, la deuda externa, que es un stock, va a estar influida por la cuenta financiera, que está dentro de la balanza de pagos y que es un flujo de lo que ocurre durante el año, y que incluye los préstamos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos y otros instrumentos de deuda, tanto del sector público como del sector privado. En Argentina es particularmente importante hacer un estudio de la balanza de pagos porque allí se puede observar el saldo de la cuenta corriente, de la cuenta capital y de la cuenta financiera y se puede ver cómo evoluciona o involuciona un fenómeno que denominamos restricción externa, que tiene que ver con una demanda creciente de divisas y la imposibilidad de generarlas, con lo cual la economía argentina se ve fuertemente condicionada. En este gráfico lo que vemos es el saldo de la cuenta corriente y de la cuenta capital y financiera como porcentaje del PBI en distintos periodos, y lo que se observa es que si bien hay un saldo de cuenta corriente negativo en el periodo 55-65 y 66-75, en el periodo que comenzó en el 2009, ese saldo se incrementó enormemente en términos relativos, porque esto es porcentaje del Producto Interno Bruto. Principalmente, esto no obedece a la balanza de bienes y servicios, sino que está asociada a el pago de intereses y dividendos que se realiza por la existencia de capitales extranjeros en la Argentina que demandan esos pagos. Y también, bueno, por supuesto, los intereses de la deuda. Otra cuestión que condiciona fuertemente a la economía argentina es la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque son capitales que en lugar de ser reinvertidos dentro de las fronteras del país, buscan otros destinos. Y esto hace que haya falta de capitales y de inversión y de producción dentro del país. Hay tres metodologías que se utilizan para medir la fuga de capitales. Una se denomina el método residual de la balanza de pagos, captura tanto la fuga lícita como la ilícita, y ahí lo que vamos a tener en cuenta es los flujos de inversiones de residentes en el exterior y ese numerito que yo les decía que a veces captura flujos financieros ilícitos, que está dentro de errores y omisiones. Después también van a estar los datos de la posición de inversión internacional si tomamos los activos externos del sector privado. Y por último, dentro del balance cambiario del Banco Central, van a estar la formación de activos externos del sector privado no financiero. Acá es simplemente para volver a ver el gráfico que vimos al principio, pero ya habiendo desarrollado cada uno de los conceptos que constituyen la balanza de pagos. Y vemos cómo se entrelazan el flujo que constituye la balanza de pagos con la posición de inversión internacional en inicio y al cierre y la deuda externa. En este gráfico se expone, por un lado, la fuga de capitales constituida por las utilidades y dividendos de no residentes, la fuga de capitales que surge de la posición de inversión internacional y los intereses no residentes, que son las barras que se exponen ahí, de tres colores. Y por otro lado, se ve la evolución de la deuda externa, ¿no?, que surge de la balanza de pagos. Y lo que se observa es una correlación, sobre todo a partir del 2015, del aumento en la fuga de capitales con el aumento de la deuda externa. Acá lo que se ve es la evolución de la formación de activos externos del sector privado no financiero entre el 2012 y el 2019 y se observa el fuerte incremento que ocurrió a partir del 2016 y sobre todo en el año 2018. Acá se exponen algunos números, estos son los números
actuales, los publicados recientemente, que tienen que ver con el intercambio comercial, es decir, la primera parte de la balanza de pagos, exportaciones e importaciones, de abril del 2020. Y fíjense cómo la recesión impactó fuertemente en la balanza comercial, que disminuyó el intercambio comercial argentino un 23,8%, y por ende el saldo comercial fue positivo en 1.411 millones porque bajaron las importaciones un 30%. También bajaron las exportaciones, pero las importaciones bajaron más que las exportaciones. Y por último, para tratar de entender lo que vimos hasta ahora de balanza de pagos, acá lo que se expone es una publicación reciente que tiene que ver con la balanza de pagos, la posición de inversión internacional y la deuda externa del año 2019. Por un lado lo que tenemos es, fíjense, la balanza de bienes y servicios es positiva en 13.044 millones. Esto quiere decir que las exportaciones superaron a las importaciones de bienes y servicios en ese importe. Por otro lado, el ingreso primario es negativo en 17.328 millones. Acá están incluidos los pagos de intereses y dividendos. Esto da como resultado una cuenta corriente negativa en 3.462 millones. Y por otro lado, hay también un numerito al que hay que prestarle atención, que tiene que ver con fuga de capitales, con la tenencia de activos externos por parte de residentes argentinos, que son los activos financieros que están incluidos en esta cifra en la posición de inversión internacional, que ascienden a 377.256 millones al inicio del 2019 y terminan en 399.550 millones. Bueno, esto es un poco para que se entiendan los conceptos de hoy. Acá vamos a tener a toda la balanza de pagos, que son los flujos del año 2019, la posición de inversión internacional al inicio y la posición de inversión internacional al cierre, incluyendo la deuda externa en ambos casos.